Piensa en uno de los mayores quebraderas que tienes con tu cliente o con tu paciente en cuanto a estructuras del cuerpo. Si no te ha parecido el hombro la primera, seguro que está la segunda o la tercera. ¿Y por qué te da tantos quebraderos de cabeza? Bueno, el primer problema que tenemos a la hora de tratar o optimizar la movilidad del hombro, que una cosa es la lesión y otra cosa es la funcionalidad del rendimiento, pero que lo podemos ver desde un punto de vista muy relacional, es la complejidad anatómica y estructural que tenemos. A partir de ahí, tenemos que hacernoslo fácil. ¿Cómo lo hacemos? Entendiendo esa complejidad estructural anatómica y biomecánica, desarrollamos unas claves, ¿vale? Para entender esa optimización y tratamiento. Que aunque aquí las tenemos como 1, 2, 3, 4 y 5, recuerda que lo tienes que ver como un modelo multidimensional. Por lo tanto, no es primera la más importante y quinta la menos importante, ¿vale? Sino aspectos a tener claro. La primera, la base del movimiento del hombro es la movilidad torácica. Por lo tanto, tienes que garantizar una buena movilidad torácica. ¿Qué factores puedan limitar esa movilidad torácica? Bueno, no te olvides nunca del modelo de patrón respiratorio, ¿vale? Para facilitarte esa movilidad torácica, ese posicionamiento del ángulo infrasternal, esa respiración más superior, más diafragmática, etcétera, etcétera. Y luego, por supuesto, la capacidad de las propias articulaciones, la estabilidad lumbar, para trasladar la cantidad del momento de movimiento hacia el raquis torácico. Segunda clave, la relación entre el raquis y la escápula. ¿A qué nos referimos? A la musculatura que va, ¿vale?, desde el raquis a la escápula, por dos razones. ¿Por qué? Porque al ir del raquis a la escápula izquierda, ese raquis también lleva la misma musculatura hacia el raquis y la escápula derecha. Por lo tanto, hay una conexión directa entre lo que hace el brazo izquierdo y el brazo derecho. Recuerda que los problemas en un hombro no es difícil que se acaben manifestando en el otro, ¿de acuerdo? Aquí no hablamos no solo de patología, recuerda también déficit de funcionalidad. Entonces, ¿qué músculos vamos a tener aquí muy claro? Bueno, pues a nivel superior, el elevado de la escápula, a nivel medio, el romboides, y a nivel inferior, el trapecio inferior o fibras inferiores del trapecio. Para poder tener una buena relación de la escápula, nosotros tenemos que garantizar un buen posicionamiento del raquis torácico, y ahí tiene que ver desde la estructura inicial y ganar movilidad, raquis en flexión, posicionamiento en antepulsión y extensión torácica, etcétera, etcétera. Tercero, relación entre la escápula y la glenohumeral, es lo que nosotros llamamos el posicionamiento o el centramiento articular de la glenohumeral, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso va a alterar la musculatura que va desde la escápula a la gleno. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Pues estamos hablando de los rotadores externos y los rotadores internos, todo el manguito de rotador, infraespinoso, supraespinoso, redondo menor, subescapular, redondo mayor, etcétera, etcétera, etcétera. Esa musculatura lo que hace es coaptar, ¿vale?, la gleno dentro del, el húmero dentro de la fosa glenoidea que tenemos en esa estructura que nos posiciona la escápula. Si nosotros no tenemos una buena compactación, la gleno, por su estructura anatómica, tiene capacidad de rotar en su propio eje y de desplazarse un poquito más si no tenemos una buena movilidad torácica. Por lo tanto, esa capacidad de centramiento articular a través de la musculatura, posible. Y como ves, ya tienes un primer patrón de tres caras. Es imposible optimizar uno solo sin que intervengan los otros dos. Por lo tanto, aparece el primer consejo. No te vuelvas loco, ataca a los tres directamente. Cuando ya pasamos a una fase más funcional, lo primero que debemos garantizar es que la persona tiene capacidad de generar empujes en todas las direcciones o en todos los vectores. En este caso, pues tendremos empujes superiores y empujes horizontales como los más difíciles para hacer, pero también podemos trabajar desde empujes diagonales, movilidades más 360, etcétera, etcétera. Y cuarto, una gran frase que define la intención de Qualys, que es: ningún problema del hombro está resuelto hasta que el cliente o el paciente puede hacer un lanzamiento. ¿Por qué? Porque el lanzamiento lo que genera es control de grados de libertad, posicionamientos articulares y sinergias musculares de manera inconsciente. En un trabajo de empujes,
dependiendo del eje, pues la persona puede ser más o menos consciente de cómo está su tórax, cómo está su hombro y de ahí generarlo. Pero cuando ya le dices, coge esto y lánzalo, ya no es tan fácil controlar todo esto, porque cuanto más conscientes somos de cómo queremos posicionar algo, menos capacidad adaptativa, menos capacidad de liberación del movimiento vas a tener. Entonces, ya desde aquí tienes las claves sistemáticas. ¿Esto para una lesión de hombro? Sí, para una lesión de hombro también. Aparte hay otras fases anteriores. Esto no es el modelo de readaptación. Esto es el modelo de, dentro de una readaptación de movimiento, la fase funcional, que es lo que nos relaciona mucho el conocimiento de la estructura biomecánica, tanto para la fase de optimización, yo no puedo hacer movimientos por encima de la cabeza porque no tengo buen movimiento, porque al final me acaba molestando, etcétera, etcétera, o yo quiero superar mi marca por encima de la cabeza, por ejemplo un snatch, ¿cómo puedo hacer para optimizarlo? Bueno, pues aquí tienes las claves. Estos 3 puntos, inseparables, trabajarlos a la vez. No puedes centrarte, pues vamos a trabajar solo el romboides, que lo demás, no, tienes que trabajar todo, por la construcción biomecánica y anatómica que tienes. Las fases más funcionales lo que hacen es llevarnos hacia ponerlo a prueba y aumentar la capacidad, ¿de acuerdo? Así que tenlo muy claro, porque los problemas de hombro son nuestro pan de cada día.